somos lo que somos y tenemos lo que tenemos en nuestra vida. Tenemos la vida que tenemos porque hemos sometido nuestra vida a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, y toda nuestra vida ha sido resultado y es una bendición por la mano de Dios. En nuestra vida, la Biblia y el Espíritu Santo son nuestras autoridades finales. Y vamos a hablar acerca de, yeah, it's probably that. So, esta noche vamos a entrar a algunos pasajes de Escritura, pero queremos aclarar eso, ¿verdad? Todo lo que vamos a hablar esta noche, la Biblia y el Espíritu Santo son nuestras autoridades finales. So, Pastor, did Manny need something? Oh, okay. We're going to do bilingual too in here. But, yeah. Okay. So, y si ven en la pantalla, la parte de arriba, voy a tener inglés y después voy a tener español también. So, vamos a hablar en Spanglish esta noche. Ustedes van a entender, no se preocupen. Okay. So, y después también queremos decir que la sabiduría no viene tan solo por experiencia, pero la sabiduría también viene por experiencia evaluada. Wisdom does not just come by experience, wisdom also comes by evaluated experience. So, vamos a hablar algunas de esas cosas esta noche, pero es bien importante escarbar profundamente en la palabra de Dios. It's very important to drink deeply from the Bible, de las Escrituras, porque sabiduría no es tan solo por experiencia. Sabiduría es también por experiencia evaluada. Wisdom does not just come by experience, but also by evaluated experience. Uno de mis primeros mentores, cuando yo tenía como 16, 17 años, era mi director de escuela de la secundaria. Fui a una escuela cristiana, ya se murió, pero se llamaba Don Boyd. Y todos los lunes, yo y mis amigos y yo, perdón, porque el burro va de último, me dijo mi mamá, amén. Mis amigos y yo comíamos almuerzo en la oficina el director para pasar un poco de tiempo con él. Y él empezó, siempre invertía mucho en nosotros, y una cosa que me enseñó, él dijo, es bien importante que seas alguien que lee muchos libros, porque él dice, lo que le tomó a un hombre 20 o 25 años aprender, tú puedes aprender esas lecciones y esa sabiduría en una semana o 2 semanas o en unos días nada más, ¿verdad? Entonces, nosotros como jóvenes adultos, usted no tiene que, digo usted, ¿verdad? Porque yo ya estoy viejo, ya me están saliendo las canas aquí ¿verdad? Pero no tenemos que cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron para aprender esas lecciones. Y es una verdad de Proverbios. El hombre prudente mira su camino y evita los errores que van a acontecer en su camino. El libro de Proverbios nos llama necios si nosotros pasamos y andamos en nuestro camino y no miramos por delante y caemos en el mismo hoyo que las personas al frente de nosotros cayeron. Entonces, para saber esto un poco, young adults, how many of you do not know Spanish here? Any young adults that do not understand Spanish at all? Oh, duh. I'm sorry, Evan. Yes, we love you, Evan. Okay, all right. Okay, just making sure. So, no, Manny knows Spanish. Right, boy? He knows, bro. Okay, I got you. So, what I was saying in Spanish is that one of my early mentors when I was about 17 years old, he always taught me to read books, because he taught me that what took a man 20 to 25 years to learn, you can learn in 2 weeks or a couple days. And the book of Proverbs talks about how the prudent man looks at his way ahead of time to avoid the mistakes that those that have gone before him avoided or fell into, so we don't have to repeat the same mistakes that our parents made.
if we are prudent and if we are wise. So, otra declaración nada más antes de entrar a la introducción aquí. Lo que vamos a hablar esta noche, tenemos que entender que cada familia y cada situación es única y diferente. We do need to understand that every single family and every single situation is different. Así que tal vez digamos algo esta noche, usted tiene que discernir, you need to discern, right? Si esta verdad, if that truth or that experience, eso aplica a su situación, if it applies to your situation, okay? Porque cada familia y cada situación es diferente. Every family and every situation is unique and different. Pero the good news is, las buenas noticias son que nuestro Dios es el mismo y sus propósitos fundamentales para nosotros son los mismos. But our God is the same, and his foundational purposes for us, for our lives, are the same. Dios está tratando, el Espíritu Santo está tratando de santificarnos y producir la imagen de Cristo en nosotros. The Holy Spirit is trying to sanctify us, in other words, transform us to become like Jesus. Los propósitos fundamentales de Dios para todos son los mismos. So the foundational purposes that God has for all of us are the same, okay? So just wanted to make, some of those declarations. Queríamos, hacer algunas de esas declaraciones antes de entrar al tema, porque lo que vamos a hablar, nosotros, mi esposa y yo no somos padres. We're not parents, right? Pero nosotros hemos pasado por algunas situaciones con nuestros padres. We've been through some situations and struggled in some certain circumstances and gone through some of the struggles that you have gone through or will go through as a young adult, being under your parents' authority, right? As an adult and having your parents involved in your life. So, lo que vamos a hacer esta noche es compartir un poco nuestro testimonio y compartir algunas de las verdades que nos hemos aprendido de la palabra de Dios, que hemos aplicado, y Dios y el Espíritu Santo nos ha enseñado en nuestra vida. So we're going to share some of our experiences and things that we have learned, and some scripture and things that we have learned from scripture that God has taught us through different situations in our life, right? So let's pray. So vamos a orar y entramos al tema esta noche. So, Padre, gracias por tu Espíritu. Father, thank you for your Holy Spirit. Gracias por darnos las riquezas de tu palabra. Thank you for the riches that we find in your word. Y que podemos vivir una vida prudente. We can live a prudent life. Jesucristo, usted pasó por toda situación, toda prueba, todo valle que nosotros vamos a pasar o hemos pasado. Jesus, you identify with every single situation and struggle that we have gone through or will go through. Y usted, Jesucristo, vino a esta tierra no tan solo a salvarnos, pero también a enseñarnos, a mostrarnos, darnos un ejemplo de cómo vivir esta vida. You came not to this earth not only to die for our sins and save us, but you also came to show us how to live. Y te damos gracias por tu ejemplo. We thank you for your example. Y ayúdanos a nosotros a someternos a seguir tu ejemplo. Help us to submit ourselves to follow your example and walk in your footsteps y caminar en sus huellas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, in Jesus' name, amen. So, de manera de introducción, yo voy a hablar un poco primero y después mi esposa va a agregar algunos comentarios. So, es importante, entrando a este tema, es importante nosotros entender nuestro contexto y nuestra cultura. It's important for us to understand the culture that we live in and the context that we live in. Cada persona y cada familia es diferente. Every family and every person is different. Ambos, padres y jóvenes adultos, necesitamos pausar y tomar el tiempo para entendernos los unos a los otros. Both sides, young adults and parents, we have to take the time to stop and understand each other. So, understands each other's perspective and point of view. Entender la perspectiva de la otra persona, del otro lado, y su punto de vista. So, padres, es importante usted entender que sus hijos no están viviendo
en la misma cultura y el mismo contexto que usted se crió. Parents, it's important for parents to understand that your kids are not growing up in the same context and the culture that you grew up in. También, jóvenes adultos, tenemos que entender que nuestros padres a veces se sienten de una manera acerca de una situación porque se criaron en otro contexto, en otra cultura y muchas veces con muchas luchas que nosotros no tenemos. So, parents, young adults, we have to understand that our parents grew up in different contexts and different culture, and a lot of times with different struggles that we don't have, that they experienced that we did not experience. Porque padres también, he hablado con muchos padres que a veces se frustran porque dicen cosas como que yo no entiendo por qué mi hijo no es más responsable a esta edad, no entiendo por qué mi hijo, cuando yo tenía su edad, yo estaba haciendo esto, esto y esto. Tenemos que entender que su hijo se está criando en un contexto, en una situación completamente diferente. Muchas veces, padres, y yo, aquí arriba usted tiene dos situaciones diferentes. Up here, you have two different situations. So, a los 17 años, yo no tuve opción. At 17 years old, I did not have an option. I had to move out of my house. Yo tuve que mudarme de mi casa y entrar a la universidad and go into the dorms where I went to college. Y mis padres se fueron del país. My parents left the country. I didn't even have a license yet. Yo ni tenía una licencia todavía. Y mi padre me dijo, hey, mi hijo, te amo. Me dio un cheque de $500 y me dijo, have a good life. Okay, so mi padre, los 17 años, me dio un cheque he gave me a $500 check and he said, hey, I love you, have a good life. El problema era que el colegio, al final de todo, pagué con los dormitorios y estudios y todo, pagué como de $40, $50,000, o el cheque de $500 no le iba a hacer, right? There was a problem there. The check was $500, but school was like 40 to 50 grand. So I was like, all right, I got to figure it out, right? So, en mi contexto, in my context, a los 17 años, I had to figure it out. Like, I had to pay for school. I had to pay for my tuition and my dorms. I had to pay for my own car insurance, my own health insurance, my own phone bill, put gas in my car, buy a car, like all these things, right? So a los 17 años, mi situación, yo estaba completamente solo y tenía muchos biles que muchos muchachos a los 17 años no entienden, no tienen, ¿verdad? Yo también, myself included, muchas veces cuando yo estoy aconsejando a jóvenes adultos, when I'm counseling young adults, I myself, muchas veces, yo tengo que decirme a mí mismo que yo tengo que tener paciencia con muchos jóvenes adultos. Porque a veces yo estoy mirando a un joven que me dice que la tiene muy difícil, ¿verdad? Pero vive en su casa, no tiene biles, y yo me lo quedo mirando como que, what? Like, what are you talking about, right? Porque mi situación fue diferente. Like, my situation was different. So a lot of times I had to tell myself to chill out and be empathetic with people that had a different situation than I did, okay? Mi esposa, my wife, ella, perdón? Yeah, go ahead. So hello? Okay. So my situation, I was completely different. I got a scholarship for college and I got it all paid for, and my parents let me stay in their house rent-free. I think I only had to pay Lucky. No, my car note, which was a lot at the time, at least for me with my minimum wage job. And what else did I have to pay for? I never saw it that way. That's good. No, por eso me casé con ella también, porque es mucho más inteligente que yo, anyways. And I think that, I mean, even then, I still didn't take advantage of the fact that I had the blessing of living in my parents' house with no bills. I could have probably saved a lot of money if I didn't have a car bill to pay and I wasn't frivolous with my money. I bought a lot of coffee
I bought a lot of clothes. I traveled a lot during that time. And I came into the marriage with about $16,000 in debt. It was 18. But, 18. I So remember that. obviously there were better choices that I could have made during that time, but I didn't know any So, better. Yeah, Pastor's having I a good know. time laughing at It me was back there. bad. I know. Isn't that crazy? So, this I is what we know. had to understand, We right? didn't. Me recuerdo cuando estamos citando, okay? So, this is the story when we were dating. We were dating for 6 months. Estábamos citando por 6 meses. So, ella antes manejaba una van antigua de su mamá y su papá. Como cada familia hispana tenían o Dodge Caravan or a Astro. Chevy Astro, right? Sí. Usted, you're not a real Hispanic if you haven't had a Chevy Astro or a Dodge Caravan. You know what I'm saying? So, pero ella se cansó de manejar este carro viejo. She got tired of driving this old car. So, el papá de ella y ella fueron y compraron un carro nuevo. So, her and her dad went and they got a new car. Me, when they were buying this new car, inside, I was going crazy. Like, yo por dentro estaba vuelto loco. I was like, that is the worst financial decision that you can ever make. No es una decisión buena. Pero yo ni era su novio en ese entonces. I wasn't even her boyfriend. So yo me quedé callado. Like, I just kept my mouth shut. I'm like, okay, I'm not paying for that. Actually, we made the last couple payments when we got married. But anyways, right? Pero yo tuve que decir, ok, ella no está bajo mi autoridad en ese entonces. She was nowhere near under my authority at that time. I was not her husband. I wasn't even her boyfriend. So we had just started talking. So I just kept my mouth shut. But, cuando nosotros nos comprometimos, when we got engaged, we needed to talk about money. Teníamos que hablar de dinero. Porque yo tenía una perspectiva muy diferente acerca del dinero. I had a very different perspective about money. So, y cuando íbamos a hablar de eso, yo le dije, babe, tenemos que hablar de dinero cuando nos comprometimos. Y me salió corriendo 3 veces porque no quería sentarse a hablar de dinero. And finalmente un día I was like, no, we had to sit down and we need to talk about this, right? Para estar en la misma página, to be on the same page, right? So, tenemos que entender ambos lados. Si usted es un padre o un joven adulto, if you're a parent or a young adult, you need to understand that whether your parent grew up in a different context and culture or your child did, necesita entender que su joven adulto está creciendo en un contexto, una cultura diferente que usted. Pero jóvenes adultos también tenemos que entender a nuestros padres, ¿verdad? Sorry? Oh, I'm sorry, babe. Okay. So, I didn't translate Becca's story when I'm supposed to translate for her. I apologize. So, what Becca was talking about is that her context was different because she grew up at home. She got a scholarship. I speak English. Ándale. Para que ustedes sepan, when I do this whole English-Spanish thing, I'm done after this. Like, my brain is shot. Anyways, okay. So, no, it's okay. So, mi esposa creció en una cultura, en un contexto diferente que yo, porque ella se crió en su casa, pero al graduarse la secundaria, estaba viviendo en su casa con sus padres, le dieron una beca que pagó la mayoría de sus estudios, y lo único que ella tenía que hacer era pagar por su carro que compró, y ella dice que gastó mucho dinero de una manera que no fue sabia, porque ella todavía no sabía manejar su dinero. Okay? Ahora, vamos a volver a eso un poco después. We're going to come back to that a little bit later. Pero, padres, usted tal vez creció en un tiempo o tal vez en un país diferente. Mis padres también crecieron en otro país. Sus hijos no están creciendo en el mismo mundo que ustedes crecieron. You got to understand as parents that your kids are not growing up in the same world that you are living in. Por los avances tecnológicos y las redes sociales, la cultura está transicionando, también está cambiando rápidamente, más rápido de lo que ocurría antes.
culture is shifting and changing much faster than it used to, okay? So, and before I move on, antes de ir a la próxima ficha, lo que tenemos, padres, lo que les quiero ayudar a entender es, a su edad o en su contexto, como usted creció, muchas de las luchas que usted tuvo les enseñó a usted a ser responsable. La razón que a una edad temprana, como a los 21 o 22 años, yo empecé a ser responsable con mi dinero, es porque yo no tenía otra opción. Yo tuve esa lucha, ¿verdad? Esa lucha trajo, me ayudó a aprender muchas lecciones que mi esposa tuvo que aprender después en su vida, ¿verdad? Entonces, no se frustre cuando su hijo, su hija no tienen el mismo nivel de responsabilidad que usted tenía a su edad, porque tal vez ellos no tienen la misma lucha que usted tuvo. Voy a regresar a ese punto. So what I'm saying is parents need to understand that, you know, as young adults, sometimes at an earlier age, we have not learned certain levels of maturity. We have not attained certain levels of maturity or wisdom or responsibility because we haven't gone through the same struggles that our parents went through at an early age, okay? Now I'm going to come back to that. Voy a regresar a eso. So, ahora, es importante entendernos. It's important to understand each other porque la empatía, empathy, is a Christ-like thing. Es algo que Cristo también hizo por nosotros. Este pasaje de escritura siempre me trajo mucha convicción a mi vida. The book of Hebrews brought a lot of conviction to my life porque aquí dice, en inglés dice, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Hebreos 4, el escritor de Hebreos nos dice de la vida de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. So, Jesus empathizes with our situation. Jesucristo tiene empatía con nosotros en nuestra situación porque Cristo, como ser humano, pasó por todas las pruebas y todas las circunstancias que nosotros pasamos. So es algo cristocéntrico hacer en su vida, practicar en su vida, usted también tener empatía para sus hijos y el contexto y la cultura en la que ellos viven el día de hoy. So it is also like Christ, for us to practice sympathy and put ourselves in someone else's situation. Like, what do I mean by that? ¿Qué quiero decir con eso prácticamente? So, cuando yo estoy aconsejando a un joven adulto, when I'm counseling a young adult that didn't have the struggles that I had at 17, 18, and 19 years old, that may be frivolous with their decisions and things like that, instead of getting frustrated, I need to understand, like Jesus did, like, hey, he's growing up differently than I did. And he has opportunities and advantages that I didn't have, so let me help him and give him wisdom to go farther in life at an earlier age than I did, right? So, lo que quiero decir con eso, por ejemplo, cuando yo estoy aconsejando a un joven adulto, estaba hablando con un muchacho el día de hoy, que en vez de yo frustrarme y decir, ¿sabes qué? Esto no es justo, ¿verdad? Que jóvenes a esta edad no tuvieron las mismas luchas que yo tuve. En vez de yo frustrarme con eso, yo debo de ser como Cristo y ayudar a esa persona, ¿verdad? Tener empatía para esa persona y ayudar a esa persona con sabiduría y conocimiento para que esa persona llegue más lejos de lo que yo llegué a una edad más temprana, ¿verdad? Yo aprecio mucho a mis padres. I'm very appreciative of my parents because, you know, mi papá no fue dueño de una casa hasta mucho después en su vida, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ser dueño de una casa a una edad mucho más temprana que mi papá. ¿Por qué? Por la sabiduría que mi padre me enseñó. So, you know, my dad, it took him a long time to be able to own a house. My grandfather
didn't own a house until he became a senior citizen. But my dad handed wisdom down to me to help me own a house at a much earlier age and be a lot smarter with my finances, right? So we need to be empathetic with other people's situation and love on them and help them. So tenemos que tener empatía con la situación de otra persona y ayudarlos y ofrecerles sabiduría para que ellos vayan más lejos. So, ahora, estamos viviendo en un mundo diferente. We're living in a different world. So, para ayudarlos a entender eso, to help us understand that, aquí voy a leer algo bien rápido de un artículo que estaba leyendo. I read this in an article, so it's just a clip of an article. So, el artículo dice, the article says, the trend cycle is a term used to describe the phenomenon of styles that are returning, okay? El ciclo de tendencias es un término utilizado para describir el fenómeno del regreso de los estilos. Okay, so, en los 80s, in the 80s, recuerdo, mi papá tiene cientos de corbatas. My dad has hundreds of ties. So, in the 80s, my dad, what was in style, lo que estaba en estilo, era corbatas bien delgaditas, skinny ties, right? And they were square, eran cuadradas, y eran hechos de algodón. They were made of cotton. Guess what? En 2020, 21, 22, esas corbatas regresaron en estilo. Those ties eventually, like 20 years later, they came back into style, right? So nowadays, right, en los 90s, cuando yo era niño, estaba muy en estilo tener los jeans, los maones, como dicen los dominicanos. Ustedes dicen pantalones de qué? Mezclilla, gracias, ok. So, pantalones de mezclilla eran bien anchos en los 90s, right? Adivine qué, en el 2024 los pantalones de mezclilla anchos regresaron en estilo, right? So you have like the 90s style is back in style now. Y'all are trying to copy us now, the way we grew up, right? The 90s was like the best era, okay? Music, like everything. Anyways, pero, so, trends, they cycle. They go back and forth, they cycle. So, tendencias en la cultura se repiten, but antes tomaba de 20 a 25 años para que una tendencia en la cultura cambiara, algo se pusiera en estilo y después se salía de estilo y algo nuevo entraba. Tomaba de 20 a 25 años. So before, trends would change and transition, like things would be in style, then they would die off, and the next thing would come. It would take about 20 to 25 years. Pero por los avances tecnológicos y de las redes sociales, because of technological advances in social media, ahora tengo un libro en mi oficina que se llama, I have a book called Navigating Culture. Es escrito por dos pastores de jóvenes que tienen hijos y escribieron un libro acerca de la cultura y cómo está cambiando tan rápidamente. So they wrote a book about how fast our society is shifting and changing. They wrote this book about 10 years ago. Ellos escribieron este libro hace 10 años. Y hace 10 años decían que la cultura estaba cambiando cada 5 años. Culture was changing every 5 years. That was 10 years ago. That was before Snapchat, ¿verdad? So, lo que les quiero dar a entender, padres, es que ahora sus hijos están viviendo en un mundo de presión de comparación. Your kids are now living and growing up in an era of comparison. We have false pressure upon ourselves because of comparison on social media. So hay una presión falsa que existe en la vida de sus hijos por las redes sociales, okay? Mi esposa y yo, you want to talk about this? Because we talked about this a lot. Like we were recognizing comparison and stuff like that. You want me to go into it and then you'll comment? Okay, so mi esposa y yo estábamos hablando, ¿verdad? So, por ejemplo, example, yo me casé a los 29 años. I got married when I was 29 years old, okay? I started to follow Jesus, comencé a seguir a Cristo a los 21, 22 años, 21, 22 years old, okay? I was simply doing what Jesus wanted me to do. Yo estaba haciendo lo que Jesucristo quería que yo hiciera.
todo el mundo me estaba molestando. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? When are you going to get married? When are you going to get married? And I'm like, yo no me voy a casar por la presión externa de personas. I'm not going to get married just because of the external pressure of other people. And I'm also not going to get married, no me voy a casar nada más porque mis amigos se casaron. No voy a decir lo que quiero decir porque esto va a estar en YouTube later. So, I'm not going to get married just because my friends are getting married, okay? And I'm very thankful, yo estoy bien agradecido que me casé cuando me casé, that I got married when I got married, because now that I look around at other people my age, ahora que veo personas de mi edad y las decisiones que hicieron, decisions that they made, some people get married before they're ready to get married. Algunas personas se casan antes del tiempo que están listos para casarse, right? Yo tengo personas de mi edad que se casaron bien jóvenes, pero están divorciados el día de hoy. There's a lot of people that got married, I went to school with, college with, that got married at an early age, and they're divorced today because they weren't ready to get married, porque no estaban listos para casarse, okay? So, no debemos de vivir nuestra vida, we shouldn't live our life according to other people, de acuerdo a lo que dicen las otras personas. Y no debemos de hacer decisiones, we should not make decisions because we're comparing ourselves to other people, porque nos estamos comparando a otras personas. Because, voy a decir esto último, and if you want to chime in. So, la conversación más popular que yo tengo el día de hoy, o no popular, común, the most common conversation that I have with young adults today, que tengo con jóvenes adultos el día de hoy, es el síndrome de comparación. It's the comparison syndrome. Me dicen, tiene 21, 22 años, 21, 22 years old, y dicen, man, es que yo me siento que estoy atrasado en mi vida. I feel like I'm behind. And I'm like, what do you mean? ¿Por qué te sientes de esa manera? Bueno, es que yo veo en las redes sociales mi amigo, que mi primo, que tiene un carro nuevo, que tiene un BMW, esto que lo otro. You know, it's because my cousin, my friend are on social media. They're driving a BMW, a Mercedes, whatever. They got this big house. Tienen esta casota grande. Lo que no están viendo, what they're not seeing is the car note, el pago del carro que está haciendo, y no está viendo el interés, the interest rate that they're paying every single month, that is like a really bad financial decision, que es una decisión malísima económica. Pero, ¿por qué? Porque queremos lucirla. We want to portray something that we're not. Porque queremos aparentar algo que no somos, right? So, padres necesitan entender, and young adults you need to recognize, if you haven't recognized that. Because of the technological advances, por los avances tecnológicos y las redes sociales and social media, we tend to compare ourselves. Muchas personas se comparan el uno al otro. Y es una presión externa que es falsa. It is a false external pressure. You just need to be like Jesus. Simplemente tienes que ser como Cristo. No como la otra persona, not like anybody else. I mean, I think you covered everything that I was going to say. Sorry, I If talked was too gonna much. say Go ahead. anything, it's okay. I do feel that as a lady, as a woman, I felt more pressure when it came to these type of things. So, mi esposa dice, como una mujer se siente como que una mujer hasta siente más presión por estas cosas. Yeah, and I think it has to do with, finding a spouse, and then after that it's having children. Tiene mucho que ver con, okay, tienes que encontrar un esposo, después tener hijos. And that also just comes from cultural norms as well, especially in, I feel like, the Hispanic community. Eso también viene por normas culturales, especialmente en el mundo hispano. Dang, you went there. Okay. All right. No, you're right. Yeah, I mean. Tiene razón. I know. She's like, I know, yo sé. But I think that I had to kind of let all of that roll off my back, and Creo que yo tenía que soltar esas expectativas falsas, especially because I had other plans that I believed God had for my life. especialmente porque yo sentía que Dios tenía otros planes para mi vida. So I pursued, a career
I have a degree. I work as a nurse. So, ella fue tras el camino de ser una enfermera porque ella siente que ese es el camino, el propósito por el cual Dios la creó a ella. Yeah, so I think that social media does play a large part into that, especially the facade that we see every day from people that we know. Entonces sí, creo que las redes sociales proveen muchas presiones falsas, ¿verdad? Especialmente en esas áreas como jóvenes adultos, que nos Yeah. comparamos los unos a los otros. Yeah, so I think that one thing that we've talked about is that we're not living to please others, we're living to please Him. Una cosa la que hablamos es que no vivimos para complacer a otros, vivimos para complacer a Dios. Right, and like our lives are meant to glorify God and not, and obviously no offense to my parents because I'm extremely appreciative of what my parents have done for me, how they raised me, but I'm not here to live up to what their expectations are. I'm here for His glory. So, con mucho respeto a padres, porque mi esposa comparte, dice, yo estoy bien agradecida con los sacrificios que ellos hicieron por mí, ¿verdad? Pero como una seguidora de Jesús, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de otra persona para mi vida. And I think that like my parents and we had a hurdle that we needed to get over when it came to that. But Y creo que mis padres y yo tuvimos un obstáculo que tuvimos que atravesar, que superar cuando vino a eso, a ese tema. and at the end of the day, there's a verse that says that if you're at peace with God, you're going to be at peace with your enemies. Not that my parents were enemies, but Al final del día, no está tratando de decir que sus padres son enemigos, porque no, pero hay un proverbio, un versículo que es uno de nuestros versículos favoritos, que dice Salomón, el rey Salomón, en el libro de Proverbios, digo el rey Salomón porque aquí tenemos el rey Salomón, ¿verdad? Dice en Proverbios que si uno tiene paz con Dios, eventualmente también tendrá paz hasta con sus enemigos. So, and so para terminar con eso y entrar a este tema ahora de las escrituras, okay, so les doy un ejemplo, right? Mi llamado en mi vida es pastorear a personas y hacer discípulos. Ese es mi llamado. Yo corrí de ese llamado hasta que tenía como 24 años porque yo nunca en mi vida quería ser pastor. Nunca en mi vida. Todo el mundo me decía cuando era niño, oh man, tú vas a ser un pastor cuando sea grande como tu papá. Y yo dije, no, yo no quiero hacer eso. Like, I don't want to do that, okay? Pero ese es el propósito que el Señor me ha revelado a mí, para mi vida. That's my purpose in life, right? Is to shepherd people and to disciple people. Ahora, el llamado de mi esposa, my wife's calling is different. My wife's calling is to care for people physically. El llamado de mi esposa es cuidar de personas de una manera física. Ahora, si yo me sometiera a la cultura, if I submitted myself to las expectativas de la cultura, the expectations of even Christian culture, como es mi esposa, right? A veces personas me han preguntado, some people have asked me sometimes, hey, why doesn't your wife teach more? ¿Por qué tu esposa no enseña más? Y yo digo, porque Dios no la llamó a hacer eso. Like, God did not call her to do that. Like, mi esposa alguien le dio un ataque de un corazón y mi esposa a las 2 de la mañana el hospital la está llamando y ella sale de carreras para ayudar a una persona, destapar la arteria y todo. Y yo, gracias a Dios que no me llamó a nada médico, porque yo y la sangre, no, man, I can't do blood, right? Pero ese es el llamado de mi esposa, right? My wife has a different calling. And when we got married, cuando nos casamos, yo siempre le dije a ella, I always told her, I said, babe, I'm going to be in ministry, right? Yo voy a estar en ministerio. Y hablamos de eso antes de casarnos. We talked about that before we got married, right? Pero yo siempre le decía, I've always told her, yo estoy en ministerio. I'm in ministry. You don't have to be a pastor's wife.
tú no tienes que ser la esposa de un pastor. Ahora, here's the thing though. My wife is a follower of Jesus. Mi esposa es una seguidora del Señor Jesucristo, right? So, no vivimos nuestra vida. We don't live our lives according to, de acuerdo a expectativas de la cultura. Other people's expectations, las expectativas de otras personas. Vivimos nuestra vida siguiendo al Señor Jesucristo. We live our life following Jesus Christ. You want to say something about that? No, I was just laughing because I went through a phase after high school where So, I después de was- la secundaria, después de que ella se graduó, pasó por una etapa. I was very fed up with the way that I was raised, and I had told myself that I would never marry somebody who was in ministry. Ella estaba bien cansada con mucha hipocresía que ella veía de personas en ministerio, y ella se decía a sí misma, yo nunca me voy a casar con alguien que está en ministerio. So, el Señor hace milagros. God does miracles, right? Okay. So let's talk about this. So vamos a hablar de esto. Okay. So, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? What does the Bible say about this relationship? Acerca de esta relación. Me refiero a la relación de un hijo, de un joven adulto, a young adult, that is still under, que está todavía debajo de la autoridad, that is still under their parents' authority. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta relación? What does the Bible say about this relationship? Okay? So, próximo, hablemos de esto. Voy a leer un pasaje en Lucas el capítulo 2, pero antes de entrar a Lucas 2, caballeros, si me ayudan con la próxima pantalla porque el control no me está funcionando. Ok, ahora me está funcionando. Gracias. So, tenemos que entender esto, all right? Just to explain a little bit of this context que vamos a leer, that we're going to read. So, en los días bíblicos, los hijos completaban su primer nivel de educación formal a los 12 años. So, in Jewish culture in biblical days, children completed their first level of formal education at age 12, okay? So, in other words, en otras palabras, la razón que muchos jóvenes judíos se casaban a los 12 o 13 años era porque ya completaban su nivel de educación formal. They lived in a different culture. They finished school at 12 years old, okay? Desde los 5 a los 12 años, 5 to 12 years old, you would go to school to the Bet Sefer, su primer nivel de educación académica, y no estudiaban, se tenían que aprender el Pentateuco entero, la ley de Moisés, Génesis a Deuteronomio. So they had to learn all of the law, the Mosaic law, Genesis to Deuteronomy. A los 12 años, at 12 years old, después de completar ese nivel de educación, si usted quería ser, if you wanted to be a rabbi, si usted quería ser un rabí, un maestro de la ley, después usted seguía a lo que se llamaba the Mishnah, que era el próximo nivel de educación. Era como ir a la universidad, básicamente, a los 13 años. Pero si usted no quería ser, so if you wanted to be a rabbi, a master of the law, then you had to go to the next level of education, which was like college or university. It was called the Mishnah, where you would learn all of the prophets, the minor and major prophets and all that, and you would study that till you were 17. Pero si usted no quería ser un rabí, usted podía escoger su carrera o podía entrar al negocio de su familia y empezaba a ayudar y trabajar en el negocio familiar, o usted se ponía debajo del liderazgo de un mentor. Si usted quería ser un carpintero, pues usted se iba de su hogar y se iba a mudar con ese carpintero, y usted vivía con él, aprendía de él, comía con él, pasaba tiempo con él y aprendía todo de ese carpintero hasta que usted lo podía practicar esa carrera ya con todo el conocimiento que ese hombre le tenía que dar. So, at 12 years old, if you didn't want to become a rabbi, you would go to somebody, find somebody to pursue the career that you wanted to pursue, and you would put yourself under that person's apprenticeship, and they would be your mentor, and you would eat with them, live with them, like everything, right? So, or you would begin to help or work in your family's business, okay? So, o tal vez usted entraba a el negocio de su familia, como Pedro, como Juan y como James
and John, Santiago, Pedro y Juan, okay? Like Peter, James, and John, they went into their family business as fishermen, all right? So eso es lo que tienen que entender, que a los 12 años, at 12 years old, you were expected to grow up. Era una expectativa de la cultura. Usted ya era un adulto a los 13 años, okay? So vivían en un mundo diferente. So vamos a ver, voy a saltar a Lucas 2, vamos a ver una historia, right, de la vida de Jesús a los 12 años. A story in Jesus' life at 12 years old. So voy a saltar a Lucas 2, thank you. So esta es una de mis historias favoritas que me ayudó más que todo en mi juventud para someterme a las autoridades y hasta el día de hoy, okay, a las autoridades bíblicas que Dios me ha dado. So let's look at this passage. So Luke 2. Lucas 2. Oh, disculpen, le tengo que decir lo que está pasando y después leemos estos versículos para no tener que leer el capítulo entero. So, lo que estaba pasando en esta historia, okay? A los 12 años, la familia de Jesús, Jesus' family at 12 years old, they go to Jerusalem, van a Jerusalén para celebrar la Passover, la Pascua, right? En español, correcto, gracias. Okay, so para celebrar el día de la celebración de la Pascua que se hacía todos los años. So the Passover celebration was every single year, right? So fueron a Jerusalén, they went to Jerusalem, fueron caminando, they went walking to Jerusalem. Después, al regresarse, on the way back home, José y María están caminando a su casa. Después de 3 días de viaje, after 3 days of walking, se dan cuenta que Jesús no está con los primos. Jesus isn't with his cousins. And they're like, you know, José está como que, María, Mari, hey, ¿has visto a Chuy por ahí? No está contigo, no. Está con Elizabeth y con, what was Elizabeth? Zacharias, right? Zacarías, ¿está contigo Jesús? No. Like, hey, Zachariah, Aunt Mary, or Aunt Elizabeth, is Jesus with you? Nah, he ain't with us, right? ¿Usted se imagina a José en ese punto cuando él reconoció? Can you imagine what Joseph recognized? Que él había perdido el hijo unigénito de Dios, the only son of God, right? Hay un comediante cristiano, there's a Christian comedian that says, man, Joseph started praying. He was like, God, oh God. Hay un comediante cristiano que dice, José estaba orando y dice, Dios, Padre misericordioso, oh merciful God. You know that Messiah that you sent to us? ¿Sabes ese Mesías que nos mandaste? You got another one up there? ¿Tienes otro? Oh, he's the only begotten. Oh, es el hijo unigénito. Okay, we got to find him. Tenemos que encontrarlo, right? So se regresan caminando a Jerusalén. They go back to Jerusalem to look for Jesus. Usted se imagina que José y María están, you imagine they're like super mad, right? Están bien enojados. So encuentran a Jesús, they find Jesus en el templo, in the temple, Jesus is in the temple, y le dicen, Jesús, te hemos estado buscando por varios días. ¿Y qué Jesús les dice? Les dice, when his parents saw him, this is what Jesus said, right? So when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. And he said to them, Jesús les dijo, why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? Entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, in other words, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo estoy haciendo lo que yo estoy supuesto a hacer. I'm doing what I'm supposed to be doing. En este entonces, muchos teólogos, a lot of theologians believe that Jesús ya sabía quién era. Jesus already knew who he was. Okay? So, veamos el próximo aquí. Y aquí está la clave de la lección. So here's the nucleus of everything. And they did not understand the saying that he spoke to them. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. How many of you as a young adult,
you have felt misunderstood by your parents. Stop lying, put your hands up right now, okay? So muchos de nosotros como jóvenes adultos se han sentido como Jesús que sus padres no lo entendieron. Cristo pasó por lo mismo. Jesus went through the same thing. But miren la respuesta. Look at the response of Jesus. And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto. Esa palabra sujeto, or was subjected to them, significa él a propósito se sometió a la autoridad de ellos. He purposefully submitted himself to his parents, his earthly parents' authority. El Hijo de Dios, the Son of God, que estaba ahí antes de la creación del mundo, before the foundations of the world, that could have taken his mom and dad out with the snap of his fingers, que hubiera tronado los dedos y ya hubieran desaparecido sus padres, ¿verdad? Él se sometió a la autoridad de sus padres. Jesus submitted himself to his parents' authority. And that's why Paul says, y después Pablo nos dice en Ephesians 1, he says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Él dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. He didn't say, children, obey your parents in the Lord when you feel like it. Él no dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres cuando te sientas bien ese día de hacerlo. Después dice, then he says, honor your father and mother. This is the first commandment with promise. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. So, I'm going to shut up and let my wife finish. Pero, muchas veces en la vida, a lot of times in our life, no queremos someternos. We do not want to submit ourselves. Hay un pastor que se llama Jonathan Pecluda que dijo algo. Un pastor en el estado de Texas dijo algo. Submission is an ugly word in our culture. El someterse, eso es una palabra bien fea en nuestra cultura. En la Biblia, in the Christian life, en la vida cristiana, la palabra sumisión es una palabra hermosa. Submission with Christ is a beautiful word. Because there is true freedom found in submission. Hay verdadera libertad en Cristo en sumisión a las autoridades que Él nos ha dado, to the authorities that He has given us. So, you want to talk a little bit about that? Yeah, so this was again in that phase that I was talking about earlier. So, había una etapa en la vida de mi esposa que tenía como 18, 19 años, about 18, 19 years old. This is before we met. Yes. Antes de conocernos. Yeah, so I had pretty much left the school that I was enrolled in for the time, at that time. So, en ese entonces sus padres querían que ella fuera a una cierta universidad a estudiar algo en contra de la voluntad de ella. So I left that college. So ella se salió de esa universidad. I broke some rules that the college had, and So ella había roto algunas de esas reglas que el colegio tenía y sus padres tenían. And so I ended up back at my El chisme. So I ended up back at my parents' house. So ella se sale de la universidad y se regresa al hogar de sus padres, ¿verdad? So I had lived in the dormitories at that college, and I had my own car, I had my own job. So cuando se había ido al colegio tenía su propio carro, tenía su propio empleo, ¿verdad? So coming back home under the authority of somebody was very difficult for me to adapt to. Entonces, ella regresar a su hogar y someterse bajo autoridad de sus padres era algo bien difícil para ella. So, because of those choices that I had made, I pretty much had broken any type of trust that I had within, between my parents and myself. So, por las decisiones que ella había tomado, ella había roto la confianza que sus padres tenían en ella. So they were very strict on me. So, sus padres fueron bien estrictos con ella. With reason. Y ahora entiende con razón, ¿verdad? And
again, Y de nuevo, porque es cubana, she's Cuban, that's why. so I again broke another rule that my parents had for me while I was still living with them. So, en lo que ella y se regresó a vivir con sus padres, después empezó y rompió otra regla que sus padres le habían dado a ella. And, I felt like they had punished me very cruelly. Entonces, ella se sintió que la habían castigado de una manera injusta. So I called my friend to pick me up and take me to somebody's house. So, ella llamó a una de sus amigas y básicamente se fue de la casa. So I actually called her to take me to one of my mentors' houses. So, cuando la llamó, le pidió a su amiga que la llevara a la casa de una de sus mentores que iba a su iglesia. And I stayed with her for a week before returning back to my parents' house. Se quedó con ella por una semana antes de regresar a su hogar. And I think during that week that I was away, I think it was very beneficial for the both of us. Y creo que en esa semana que ella estaba fuera del hogar de sus padres, fue muy beneficial para ella, pero también para sus padres. I think we both learned, me understanding that I needed to be subject to them, to their authority. Ella aprendió que de acuerdo a la Biblia, ella tenía que someterse a la autoridad de sus padres. And I also think that my parents were able to empathize with me as well because of my situation coming back into their home. Y también en ese tiempo sus padres aprendieron a tener empatía con ella, ¿verdad? Ella regresando de la universidad y ya siendo una adulta viviendo en su casa. And it honestly was still very hard to live under the rules that they had for me. Honestamente, fue difícil vivir bajo las reglas que ellos tenían para ella. But I honestly do believe that that moment in my life taught me to subject myself, because I wouldn't subject myself to my husband in the future if I didn't have that experience. Pero honestamente, esa experiencia me ayudó a aprender a someterme a autoridad bíblica, porque si no hubiera aprendido a someterme a la autoridad de mis padres en el futuro, no hubiera aprendido a someterme a la autoridad de mi esposo en el futuro. And the verse that really always resonates with me whenever I think of submission, especially to our parents, Y el versículo que resuena mucho conmigo cuando tiene que ver a sumisión a padres is the honor your father and thy mother. es en Efesios cuando dice honra a tu padre y a tu madre, versículo 2. And I feel like those rules even extended out into Andy and my relationship when we started dating. Esas reglas también se extendieron a nuestra relación en nuestro citar, Which I understood because my parents had no trust in me. porque en ese entonces los padres de ella ellos habían perdido la confianza que antes tenían en ella. But because I did subject myself to them, Pero después de ella someterse a ellos, I did see the blessing that came from that. ella después vio la bendición que vino de eso. Like I think it did protect us from situations that, we had no business being in. Y sí nos protegió a nosotros como pareja cuando estábamos citando de ponernos en situaciones de tentación que no deberíamos de estar. So at the end of the day, it was difficult. I'm not saying it's going to be easy. So al final del día sí fue difícil. No voy a decir que es fácil. But it truly is a blessing when you honor your parents, even when you are in their household, and Pero- they sometimes have ridiculous rules. De veras Dios lo va a bendecir a uno cuando uno se somete a la autoridad que Él nos ha dado, aunque a veces uno se siente que las reglas no son razonables. Yo creo que al final del día la relación entre un padre e hijo, joven adulto o joven también, se trata de la confianza. I think at the root of everything it's about trust. So, young people, you got to understand that when you disobey your parents, when you lie to them, you're giving them a reason not to trust you. Hijos, cuando desobedecemos a nuestros padres y hacemos cosas atrás de la espalda de ellos, eso causa que un padre pierda la confianza en un hijo. So, mi esposa, nosotros al citar, el papá de ella fue bien claro conmigo. Her dad was super clear with me about expectations and rules that he had that he wanted us to submit ourselves to.
y el padre de ella, tenía expectativas y reglas que él quería que nosotros nos sometiéramos. Sí fue difícil. It was difficult, okay? And it was expensive. Fue muy costoso. Porque yo tenía que tener un chaperón por 5 años y tuve que pagar 3 o 4 por cada cosa que salíamos. But anyway, pero, como dice mi esposa, sí fue difícil, it was hard, pero después en nuestra vida, then in our life, hemos visto la bendición que ha salido de eso. We have seen the blessing that has come from that. So, in closing, para cerrar, como seguidores de Cristo, as followers of Jesus, we cannot obey the Bible only when we feel like it. No podemos obedecer la Biblia solo cuando queremos obedecerla. Tenemos que obedecerla a todo tiempo. Es la autoridad final en nuestra vida. It's the final authority in our life. La Biblia y el Espíritu Santo, the Bible and the Holy Spirit. So, Pastor, is it okay with you, like, we had way too much content. We only did half of it. So should we do like a part 2 in 2 weeks? Okay. So, lo que vamos a hacer padres y jóvenes adultos, porque no llegamos a la parte de los padres. Los padres están aquí como que, dígale a mi hijo, dígale. No, espérese. Tenemos algo para ustedes después también. Anyway, so, en 2 semanas vamos a estar aquí de nuevo. In 2 weeks, we'll be here again and we'll continue this topic. Y vamos a contestar muchas de las preguntas que ustedes han sometido. And we'll answer a lot of the questions that you guys have submitted. Okay? So, Pastor quiere agregar una cosa y después terminamos.